El Cártel de Sinaloa, o también conocido como Cártel del Pacífico, es una organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico y diferentes actividades delictivas. Establecida principalmente en Culiacán, Sinaloa, sus operaciones se encuentran en medio mundo y la mitad de los estados de México y en casi toda la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, compite en la demanda y movimiento de droga nacional e internacional con el Cártel Jalisco Nueva Generación, ocasionando una guerra entre las dos organizaciones que, a 2022, aún se mantiene. Tras haber librado guerras con otras organizaciones, logró apoderarse de los territorios que dominaban en el pasado los carteles de Juárez y Tijuana. Por otra parte, tiene el control de la producción de drogas ilícitas, por lo cual muchas organizaciones criminales trabajan para ellos. El mando visible de la organización criminal desde la captura y extradición a Estados Unidos de Joaquín, El Chapo, Guzmán está en manos de Ismael, El Mayo, Zambada. Pese a la competencia y guerra que ha mantenido con los carteles rivales y mantiene, en el caso del CJANG, el Cartel de Sinaloa es considerado el cartel más grande e importante de México y una de las organizaciones criminales más influyentes en el mundo debido a los contactos internacionales que posee para la compra de armas y narcóticos como metanfetaminas, las cuales compra o produce en Asia para ingresarlas a Estados Unidos, igual que la cocaína, la cual compra o produce en Colombia con grupos armados irregulares como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC-EP. Tiene el control casi total del tráfico por la frontera con Estados Unidos de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana. De esta última, su tráfico quedó casi desaparecido por la legalización, con fines medicinales, en varios estados de la Unión Americana. En Europa, realiza negocios de drogas y armas utilizando rutas por el África Occidental, apoyado por organizaciones criminales de los dos continentes, con el objetivo de no depender completamente de la demanda de drogas estadounidense. No obstante, el gobierno mexicano ha manifestado que el Cártel de Sinaloa se encuentra diezmado en 2018 con la captura y extradición del Chapo Guzmán, situación aprovechada por el CJANG para tomar el control del crimen organizado nacional que la organización sinaloense había tenido por más de 20 años. Posee el control absoluto de los cultivos de amapola y marihuana en una de las regiones más peligrosas de México, siendo esta además el epicentro del narcotráfico en este país, el Triángulo Dorado, una región que comprende los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, de difícil acceso por su geografía montañosa que brinda protección a los cultivos ilegales, así como a los traficantes que los cuidan y los procesan en laboratorios clandestinos. A partir de 2021, el Cártel de Sinaloa seguía siendo el cártel de la droga más dominante de México. Después del arresto de Joaquín El Chapo Guzmán, el cartel ahora está encabezado por Ismael Zambada García y los hijos de Guzmán, Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Sin embargo, varias fuentes alegaron que los conflictos internos para el liderazgo del cartel se habían dividido recientemente entre las facciones de la organización Guzmán y Zambada. Historia. Pedro Avilés Pérez fue un pionero de la droga en el estado de Sinaloa a finales de 1960. Él es considerado como la primera generación de los principales traficantes de drogas mexicanos de marihuana, que marcó el nacimiento del tráfico de drogas a gran escala en México. También fue pionero en el uso de aeronaves para el contrabando de drogas a los Estados Unidos. Década de los 80. La segunda generación de mafiosos de Sinaloa, como Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo y el sobrino de Avilés Pérez, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, aprendió todo lo que sabía sobre el narcotráfico mientras servía en la organización de Avilés. Miguel Ángel Félix Gallardo, que con el tiempo fundó el Cártel de Guadalajara, fue arrestado en 1989. Mientras estaba encarcelado, siguió siendo uno de los principales traficantes de México, manteniendo la organización a través de un teléfono móvil hasta que fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en la década de 1990. En ese momento, su antigua organización se dividió en dos facciones, el Cártel de Tijuana dirigido por sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix,
y el Cártel de Sinaloa, dirigido por los extenientes Héctor Luis Palma Salazar, Adrián Gómez González y Joaquín Guzmán Loera. A finales de 1980, el Cártel de Sinaloa se creía que estaba vinculado al Cártel de Juárez en una alianza estratégica para contrarrestar la colaboración de sus rivales, los cárteles del Golfo y Tijuana. Tras el descubrimiento de un sistema de túneles utilizados para el contrabando de drogas a través de la frontera México-Estados Unidos, el grupo se ha asociado con este medio de tráfico de drogas. Década de los 90. Cuando Héctor Luis Palma Salazar fue detenido el 23 de junio de 1995 por elementos del ejército mexicano, su compañero, Joaquín Guzmán Loera, tomó el liderazgo del cártel. Guzmán fue capturado en Guatemala el 9 de junio de 1993 y extraditado a México, donde fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad. Durante ese lapso, el líder del cártel fue Ismael Zambada García, pero el 19 de enero de 2001, Guzmán se escapó y recuperó el mando del cártel. Inicio de siglo. A partir del año 2001, el cártel recuperó su influencia en el escenario criminal de México. Para ello colaboró en gran medida Vicente Zambada, hijo de Ismael Zambada García, quien, antes de su arresto, jugó un papel clave en el cártel de Sinaloa al coordinar los envíos de varias toneladas de cocaína desde países de Centro y Sudamérica a través de México, y con destino a Estados Unidos. Fue detenido por el ejército mexicano el 18 de marzo de 2009 y extraditado el 18 de febrero de 2010 a Chicago para enfrentar cargos federales. En 2005, el cártel de los Beltrán Leiva, que estaba alineado anteriormente con el cártel de Sinaloa, se escindió de este último, ya que había llegado a dominar el tráfico de drogas a través de la frontera con Arizona. Para el año 2006, el cártel de Sinaloa había eliminado toda competencia del cártel rival en la frontera, y se sospechaba que lo lograron sobornando a funcionarios del gobierno estatal. En enero de 2008, el cártel supuestamente se dividió en varias facciones en lucha, debido a la epidemia de violencia que México ha visto en los últimos años. En los últimos años Atlanta ha sido utilizado como un centro de distribución importante dentro de Estados Unidos para el cártel de Sinaloa, lo que ha traído la violencia despiadada a esa zona. A finales del 2021 las autoridades de Estados Unidos informaron que el cártel de Sinaloa era uno de los responsables del trasiego de fentanilo en Estados Unidos. Dicha droga sintética proviene en su mayoría de China e India, pero entra a EU por vía terrestre desde México. Alianzas. Desde febrero de 2010, los principales cárteles mexicanos se habían alineado en dos bandos, uno integrado por el Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana y los Beltrán Leiva, el otro, integrado por el Cártel del Golfo, Cártel de Sinaloa, los Caballeros Templarios, terminando las dos alianzas con el dominio, casi total, del Cártel de Sinaloa en los territorios de influencia de sus antiguos enemigos y aliados. A nivel internacional, el cártel tiene una alianza con la mafia mexicana en Estados Unidos. En Colombia, principal productor de cocaína en el mundo, tiene alianzas para comprarle el producto al Clan del Golfo, disidencias del EPL y de las FARC y a algunas facciones del Cártel del Norte del Valle Clan del Golfo. En Venezuela, negocian cocaína colombiana con el Cártel de los Soles, aunque desde 2017 intentan incursionar directamente en Colombia para producir el alcaloide sin necesidad de intermediarios. También tiene contactos en Asia con la yakuza japonesa para la compra de metanfetaminas al mercado estadounidense. A nivel local mexicano existe una alianza internacional muy poco conocida con un miembro de la Cosa Nostra, Patricio U. Luquese el Padrino, es miembro de la familia Luquese. Desde 2011 y durante 3 años blanqueaba dinero del cartel desde el estado de Nuevo León. En el 2014, el paradero de Luquese registra como última ubicación un pueblo de Nuevo León conocido como Villa de Santiago. En 2018, pese al debilitamiento sufrido con la captura y extradición de su líder Joaquín, El Chapo, Guzmán, el cartel de Sinaloa, en cabeza de Ismael Mayo Zambada, pactó una alianza con Carlos Enrique Sánchez, alias El Cholo, antiguo hombre de confianza de Nemesio
Mencho, Oseguera, líder del cartel Jalisco Nueva Generación y rival del cartel de Sinaloa por el control del narcotráfico en México. El Cholo, conspiró desde el año anterior contra, el Mencho, por el control del CJANG, acudiendo a su rival de Sinaloa para que le provean fondos y sicarios en esta guerra que, de ganarla, el Cholo, gestaría una posible alianza entre los dos cárteles más poderosos de México. Durante la disputa en su contra, el CJANG se atribuyó el asesinato de 15 personas cuyos cadáveres fueron abandonados a las afueras de Fresnillo, publicando posteriormente un vídeo donde se muestra cómo los interrogaban, antes de asesinarlos. Los cadáveres estaban envueltos en cobijas y sujetados en diversas partes de los cuerpos con cinta industrial. También se informó que en la localidad de Río Frío, municipio de Calera, se hallaron 2 cuerpos cubiertos de la misma manera. Los Antrax. Este grupo fue fundado y comandado por José Rodrigo Arechiga Gamboa, el chino Antrax, uno de los fundadores del brazo armado del CDS Los Antrax, convirtiéndose en importante operador del cártel desde la captura de Vicente Zambada Niebla alias el Vicentillo. Además del chino Antrax, otros comandantes relevantes fueron Jesús Peña alias el 20 y René Velázquez Valenzuela alias el comandante Phoenix. Se dice que fue creado para proteger a los hijos del Mayo, Zambada, y que sus integrantes viven en el estado de Jalisco, principalmente en Zapopan y Guadalajara. Lo que distingue a sus miembros es un anillo de calavera sobre brillantes, el cual implica liderazgo, muerte y poder. Liderazgo. El cártel de Sinaloa solía ser conocido como la Alianza de Sangre. Cuando Héctor Luis Palma Salazar fue detenido el 23 de junio de 1995 por el ejército mexicano, su socio Joaquín Guzmán Loera asumió el liderazgo del cártel. Guzmán fue capturado en Guatemala el 9 de junio de 1993 y extraditado a México, donde fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad, pero el 19 de enero de 2001 Guzmán escapó y reasumió su mando del cartel de Sinaloa. Guzmán y Zambada se convirtieron en los principales capos de la droga de México en 2003, después del arresto de su rival Osiel Cárdenas Guillén del cártel del Golfo. Otro colaborador cercano, Javier Torres Félix, fue arrestado y extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2006. El 29 de julio de 2010, Ignacio Coronel fue asesinado en un tiroteo con militares mexicanos en Zapopan, Jalisco. Hasta el momento, Zambada y Esparragoza han evadido exitosamente las operaciones en su contra para capturarlos, pero los familiares de Esparragoza manifiestan que este falleció en 2014 de un infarto, lo cual no se ha podido confirmar por parte de las autoridades mexicanas. Guzmán fue capturado el 22 de febrero de 2014, durante la noche por las autoridades estadounidenses y mexicanas. El 11 de julio de 2015, se fugó del Centro Federal de Readaptación Social número 1 prisión de máxima seguridad en el Estado de México, a través de un túnel en su celda. Guzmán retomó su mando del cartel de Sinaloa, pero el 8 de enero de 2016, Guzmán fue capturado nuevamente en una redada en una casa en la ciudad de Los Maachas, en el estado natal de Guzmán, Sinaloa. Con el arresto de Joaquín Guzmán Loera, lo más probable es que Ismael Zambada asuma el liderazgo del cártel. El 24 de junio de 2020, se reveló que Zambada estaba enfermo de diabetes, lo que dio a los hijos de El Chapo más influencia sobre el cartel de Sinaloa. Esto también puso fin a un intento de reclutar a los ex-capos de la droga mexicanos de alto rango Rafael y Miguel Caro Quintero como miembros del cartel de Sinaloa debido a la negativa de los hijos de El Chapo a otorgarles el estatus de liderazgo. Bajo el liderazgo de Zambada, el cartel de Sinaloa había estado dispuesto a negociar un liderazgo potencial para los hermanos Quintero. El cártel de Colima, el cártel de Sonora, el cártel del Milenio y el cártel del Centro fueron ramas del cártel de Sinaloa hasta sus desmantelamientos, por parte de las autoridades mexicanas. Operaciones. El cártel de Sinaloa tiene presencia en al menos 17 estados mexicanos, con centros importantes en la Ciudad de México, Tepic, Nayarit, Toluca y Cuautitlán, Estado de México y gran parte del estado de Sinaloa.
El cártel está principalmente involucrado en el tráfico y la distribución de cocaína procedente de Colombia, metanfetaminas del sureste asiático, y marihuana y heroína procedente del Triángulo Dorado, para su ingreso ilegal a Estados Unidos. Se cree que un grupo conocido como la Organización Herrera transporta múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica a Guatemala y Honduras en nombre del Cartel de Sinaloa. La droga se introduce a México por contrabando hacia el norte del país y, de ahí, hacia Estados Unidos. Otros envíos de cocaína se cree que provienen de Colombia desde Bogotá, Medellín y Cali, donde es enviada por organizaciones locales que trabajan para el Cártel de Sinaloa, el cual se encarga de transportar la droga por la frontera con Estados Unidos hacia las células de distribución en Arizona, California, Texas, Chicago y Nueva York. Para el contrabando de drogas utilizan todos los medios disponibles, aviones de carga Boeing 747, submarinos, buques contenedores, lanchas rápidas, buques de pesca, autobuses, vagones de ferrocarril, remolques de tractor, automóviles e inclusive, túneles que construyen debajo de la superficie fronteriza y que también son utilizados por inmigrantes para cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Sobre la base de informes sobre incautaciones, el Cártel de Sinaloa parece ser el más activo contrabandista de cocaína. Ha demostrado su capacidad para establecer centros de operaciones en regiones fuera del país como Centroamérica y Sudamérica. También demuestra ser el más activo en la diversificación de sus mercados de exportación para no confiar únicamente en los consumidores de Estados Unidos, incluso, ha hecho un esfuerzo para suministrar el alcaloide a los distribuidores de América Latina y Europa. En cuanto a la violencia, el cártel a menudo incluye decapitaciones o cuerpos disueltos en barriles de ácido como forma de intimidar a sus enemigos. Según información recopilada por las autoridades de Colombia luego del arresto de varios ciudadanos de nacionalidad mexicana en este país, debido al constante incumplimiento de los grupos ilegales colombianos con la cocaína requerida por el Cártel de Sinaloa para abastecer sus mercados, producto de los operativos que realizan las autoridades del país contra estos terminando con toneladas de droga incautada, la organización mexicana ha empezado a adquirir en Colombia plantaciones de hoja de coca. Para procesar la cocaína ellos mismos, enviando personal desde México para el trabajo de transporte y envío. También financia a grupos armados organizados como el Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de la FARC comandado por alias Guacho, los cuales se encargan de abastecer la droga en embarcaciones que salen de la costa del Pacífico colombiano hacia Centroamérica.